Parte 3. La Edad Cristiana, desde la cruz hasta el final del mundo. La Edad Cristiana lleva este nombre porque Cristo es su tema central. Esta edad principió justo después de la muerte en la cruz y resurrección de Jesús. Durará hasta que Jesús venga otra vez. Entonces será el final del mundo. Hoy nosotros vivimos en edad cristiana. Cada domingo, miles de gentes como la familia de Juan García se reúnen para adorar a Dios por medio de Jesucristo. Ellos adoran no solamente porque creen que deben hacerlo, sino porque la adoración satisface una profunda necesidad de sus vidas. Por cientos de años, las gentes han estado adorando a Dios en esta forma. ¿Dónde principió esta clase de adoración y qué significado tiene para el hombre de hoy? ¿Por qué es la adoración tan importante para los cristianos? Esta lección ayudará a contestar estas y otras preguntas. Primero, revisemos lo que ya hemos estudiado. Estas dos fotografías nos ayudan a recordar la edad patriarcal, la primera parte de la historia bíblica, cuando Dios habló a las gentes por medio de las cabezas de la familia, o sean los patriarcas, principiando con Adán y la creación. Esta edad continuó hasta los tiempos cuando Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo y los llevó al desierto donde Dios les dio su ley. Después de la edad patriarcal, estudiamos la edad mosaica, la cual es la segunda parte de la historia bíblica. Esta edad principia desde el tiempo cuando Dios dio la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí y termina con la muerte de Jesús en la cruz. Esta edad se llama mosaica porque durante este tiempo Dios habló al pueblo por medio de Moisés y de la ley que Dios dio por medio de él. Cristo mismo es la persona más importante de la edad cristiana. Este cuadro presenta algunos de los eventos más destacados de la edad cristiana. Esta es la tercera y última de las edades bíblicas. Veremos el reino espiritual de Dios, o iglesia, establecido. Las 4 cosas que son necesarias para la existencia de un reino. Las bendiciones dentro del reino iglesia y finalmente el diseño de Dios para su iglesia, el cual es encontrado solamente en la Biblia. Veremos las características iniciales, la unidad en la única iglesia, la organización, los nombres dados por Dios para los redimidos, la regla de fe, la adoración, cómo venir a ser miembro de la iglesia sobre la tierra y la misión de la iglesia. Primero, estudiemos acerca del establecimiento de la iglesia. Antes que Jesús muriera, habló mucho a sus discípulos acerca de su iglesia o reino, el cual vendría pronto. Él les dijo que su iglesia está edificada sobre la verdad, que Él es el Hijo de Dios. Jesús puso énfasis en esta verdad en la ocasión cuando, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 13 y 14. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús alabó a Pedro porque había aceptado la evidencia de Dios y no las opiniones de hombres en cuanto a quién era él. Entonces él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Algunas gentes creen que la iglesia fue edificada sobre Pedro y no sobre Cristo, pero la Biblia dice claramente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11. Esto prueba que Jesucristo es la roca. La misma confesión que Pedro hizo debe ser hecha por toda persona que desea ser un miembro de la iglesia edificada por Jesús. Tiempo más tarde, dijo Jesús a sus apóstoles, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Cuando Jesús dio esta promesa, Juan el Bautista ya había muerto, por lo tanto Juan no pudo haber establecido la iglesia. Sin embargo, Jesús prometió que la iglesia sería establecida durante el tiempo de la vida de algunos apóstoles. También dijo que su reino vendría con poder. Poco tiempo después de haber hecho esta promesa, Jesús fue crucificado. En ese mismo día, los discípulos de Jesús quitaron su cuerpo de la cruz y con mucho cuidado lo pusieron en un sepulcro nuevo. Una gran piedra tapaba la tumba. Soldados romanos fueron puestos a la entrada para que ninguno pudiera robar el cuerpo y pretender hacer creer que Jesús había resucitado de entre los muertos.
Pero ni la misma muerte podía retener al Hijo de Dios. En las primeras horas de la mañana del domingo, los discípulos encontraron la tumba vacía. Se había realizado el más grande de todos los acontecimientos de la historia. Cristo rompió todas las cadenas de la muerte. Puesto que Cristo predijo que Él resucitaría de entre los muertos, este gran milagro prueba que Él es el Hijo de Dios. El hombre siempre ha temido a la muerte, pero Cristo ha vencido a la muerte y promete que todos los muertos serán resucitados cuando Él regrese. Después de su resurrección, Jesús apareció frecuentemente a sus discípulos y les habló más ampliamente acerca de su reino espiritual, el cual vendría pronto. Él les dijo que contaran a todo el mundo que Él había muerto por sus pecados. En el Monte de los Olivos, poco antes de la ascensión a los cielos, Jesús encargó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera. Entonces los discípulos recibirían un poder especial que les ayudaría a convencer al mundo de que realmente el Salvador había muerto por sus pecados. Repentinamente Jesús principió a ascender al cielo. Los discípulos lo observaron hasta que Él desapareció entre las nubes. Unos mensajeros celestiales dijeron a los discípulos que un día Jesús vendría. Estando Jesús sentado a la diestra de Dios, todo estaba preparado para que principiara la iglesia o reino. Los discípulos regresaron a Jerusalén para esperar el principio de la iglesia, tal como Jesús les había dicho que hicieran. 10 días después de que Jesús había ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo sobre los 12 discípulos, a quienes Él había escogido para que fueran apóstoles. Todos estaban reunidos en un mismo aposento. Repentinamente, los apóstoles oyeron un ruido del cielo como de un viento fuerte. Después, algo como lenguas de fuego apareció sobre sus cabezas. El Espíritu Santo vino, llenó a los apóstoles y les dio poder para hablar en diferentes lenguas, las cuales nunca antes habían conocido. Este fue un milagro. En esa misma ocasión, miles de judíos de todas partes del mundo estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Las noticias de este acontecimiento milagroso se extendieron rápidamente. Miles de los judíos vinieron para ver lo que estaba pasando. Estaban sorprendidos de que cada uno podía oír en su propia lengua lo que era dicho. Pedro se puso de pie y les dijo que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, descendiente de David y maestro aprobado de Dios. Les recordó de la muerte reciente e injusta de Jesús, pero afirmó que Dios le había levantado de entre los muertos y que Jesús estaba ahora en el cielo y que había sido exaltado como Señor y Cristo. Dejando el judaísmo para venir a Cristo, 3,000 judíos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados para la remisión de sus pecados, y Dios los añadió a su iglesia. Fue así como la iglesia o reino tuvo su principio con gran poder, tal como Jesús lo había prometido solamente 10 días antes. Las 4 cosas necesarias para la existencia de cualquier reino están presentes en el reino del Señor, el cual principió en el día de Pentecostés. Al estar presentes estos 4 elementos nos dicen, primero, que el reino de Cristo existe ahora. Segundo, que el reino de Cristo no es un reino terrenal como cualquier nación o país, sino que es un reino espiritual, cuyas leyes están en el corazón de los hombres. Juan García, un miembro del reino espiritual de Cristo, señala a sus amigos las 4 cosas necesarias para constituir un reino. Debe haber un rey, un territorio, súbditos y una ley. Todos estos componentes se encuentran en el reino de Jesús, pero Él enseñó que su reino no es un reino material como las naciones del mundo. Jesús enfatizó esta verdad cuando declaró ante Pilato, «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36. La verdadera iglesia iba a ser un reino espiritual, sin cabeza terrenal o gobierno central. En lugar de eso, la iglesia de Cristo tendría una cabeza espiritual, un territorio espiritual, súbditos espirituales y leyes espirituales. Veamos de uno en uno estos 4 elementos espirituales que dan forma a la iglesia de Cristo. De acuerdo con la Biblia, ¿quién es el rey en este reino espiritual? El ángel Gabriel dijo quién iba a ser el rey cuando anunció a María el nacimiento de Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Jesucristo sigue siendo el único gobernador sobre el pueblo de Dios.
Él es el rey en su reino. ¿Cuál territorio está incluido en este reino? Puesto que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, sacamos por conclusión que su gobierno no incluye el control de las áreas terrestres. ¿Dónde entonces gobierna Jesús? Esta pregunta no puede contestarse señalando un punto de la esfera terrestre, puesto que Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Sabemos que su gobierno está dentro de los corazones de los hombres. Él quiere gobernar en los corazones de todas las personas donde quiera que ellas estén. El territorio de este reino es un territorio espiritual. ¿Quiénes son los súbditos en el reino de Dios? Tanto el reino de Dios como el reino de Satanás se extienden sobre todo el mundo. Toda persona viviente es un súbdito de uno o del otro. Los súbditos del reino espiritual de Dios son aquellos quienes de entre todas las naciones obedecen a Jesús como su rey. Dios mismo, el creador de todas las naciones y pueblos, ha dado solamente una religión para todos. Los apóstoles estaban continuamente convirtiendo gente del judaísmo, al igual que de otras religiones, para que pudieran servir al Señor en un cuerpo. La iglesia, esto muestra que Dios espera de todo hombre, sin distinción de raza, que sirva a Cristo como su rey en su reino, que es la iglesia. Finalmente, ¿cuál es la ley que gobierna a los ciudadanos del reino espiritual de Dios? ¿Ha Dios dejado en libertad al hombre para hacer sus propias leyes eclesiásticas? Cuando grupos de diferentes hombres escriben sus propias leyes religiosas, originan las divisiones y el sectarismo. Dios ha dado el Nuevo Testamento como su única ley para los ciudadanos del reino espiritual de Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Cualquier cosa que desacuerde con la Biblia es falsa. En el tiempo de los apóstoles, todos los que fueron cristianos estaban unidos bajo una ley con los apóstoles en la única iglesia edificada por Cristo. El apóstol Pablo enseña, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En estos versículos, Pablo nos dice que la Biblia es de Dios y que es todo lo que necesitamos enseñar para ayudar a otras gentes al igual que a nosotros mismos. No necesitamos leyes de hombres en la iglesia. De hecho, poner leyes humanas en la iglesia es pecaminoso. Solamente el Nuevo Testamento, dado por la inspiración de Dios, es la ley completa y suficiente para el reino espiritual de Dios. Como soldados vigilando la preciosa ley de Dios, varios pasajes bíblicos previenen al hombre de no atentar contra la palabra de Dios escrita. Si alguno tratara de cambiar las palabras de la Biblia, esto no cambiaría el pensamiento de Dios, pero la persona que tratara de hacer estos cambios estaría pecando. Todos estos versículos que vigilan la palabra de Dios hacen la misma advertencia al hombre. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Esta misma advertencia se repite en Proverbios 36 y en Apocalipsis 22, 18 y 19. Pero a pesar de las serias advertencias de Dios de no añadir o quitar de su palabra, muchos han ido en contra de sus enseñanzas. Ellos han aceptado leyes eclesiásticas y tradicionales, las cuales han sido concebidas, escritas y proclamadas por hombres. Es así como las divisiones religiosas y las sectas han surgido y por la misma causa siguen existiendo. Recordemos que el reino de Cristo, es decir, la iglesia, tiene a Cristo por rey. El corazón de cada cristiano es su territorio. Cada persona que obedece a Cristo es un súbdito, y el Nuevo Testamento es su única ley y autoridad espiritual. Fácilmente podemos ver que el reino de Cristo no es de este mundo, es un reino espiritual. Las bendiciones espirituales del reino de Cristo son disfrutadas solamente por la gente que está dentro de ese reino, esto es la iglesia. Sabemos que un ciudadano de cualquier reino puede hacer cosas las cuales no están permitidas a un extranjero. Por ejemplo, los ciudadanos mexicanos pueden votar en México, pero los estadounidenses no. Solamente los que han sido salvos pertenecen al reino de Cristo.
En este reino, ellos disfrutan las bendiciones que son solamente para los salvos. Las bendiciones para los salvos son solamente para el pueblo de Dios, quienes al mismo tiempo son ciudadanos del reino de Dios, miembros de la iglesia del Señor, miembros del cuerpo de Cristo e hijos de la familia de Dios. La Biblia se refiere a los salvos y sus bendiciones en todas estas formas. En el reino de Cristo, los salvos gozan del perdón de los pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. La Biblia se refiere a los salvos también como a los miembros de la iglesia. La palabra griega para iglesia significa los llamados aparte. Dios nos llama para que nos separemos del mundo y para que nos juntemos a otros en una unión espiritual. Fiel a su promesa, Cristo es el edificador de su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. La Biblia nos dice lo siguiente acerca de los primeros cristianos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Desde el primer día en que Cristo estableció su iglesia, Dios ha estado añadiendo a la iglesia todos los que son salvos por la sangre de Jesús. Esto demuestra que todos los salvos están en la iglesia. Como miembros de la iglesia, gozan de un sincero compañerismo con otros cristianos, al igual que con Cristo. Esta es otra gran bendición que Dios da a los salvos. Todos los que están en la iglesia o reino son también parte del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia compara a la iglesia con los miembros de un cuerpo humano, nos enseña que Jesús es la cabeza de este cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23. En esta comparación, la sangre de Cristo fluye por su cuerpo espiritual para limpiar y sanar nuestras almas continuamente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Este versículo enseña que Cristo dio su propia sangre por la iglesia. Las bendiciones espirituales que se obtienen por medio de la sangre de Jesús pueden ser disfrutadas solamente por los que están en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Las bendiciones para los salvos surgen también del hecho de que son hijos en la familia de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia está formada por gentes que han nacido espiritualmente y por lo consiguiente han venido a ser hijos de Dios. Pablo decía a los cristianos en Roma: somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Solamente los salvos tienen a Cristo por hermano mayor y a Dios por Padre. La gente que no forma parte de este grupo de Dios, familia, iglesia, no puede disfrutar de estas maravillosas bendiciones. Al igual que Juan García, mucha gente piensa seriamente acerca del hecho de que Dios reserva sus más ricas bendiciones para los que están en su iglesia. ¿Cómo podemos encontrar hoy la iglesia de Dios sobre la tierra? La única forma para que podamos encontrar hoy la iglesia verdadera es conociendo cómo está descrita en el Nuevo Testamento. Durante los primeros 100 años de la iglesia, hombres inspirados por Dios escribieron las verdades divinas y las enviaron a varias iglesias e individuos. Estas cartas describen la verdadera iglesia. Estas mismas escrituras en el Nuevo Testamento siguen describiendo hoy a la verdadera iglesia. Puesto que Dios ha prometido que su iglesia continuará hasta el final de los tiempos, tenemos la seguridad de que sigue existiendo en nuestros días. La única manera en que podemos identificar la iglesia verdadera es aprendiendo el patrón de Dios, que acerca de ella está revelada solamente en el Nuevo Testamento. Cientos de años antes de la existencia de la iglesia novotestamentaria, Dios dio a Moisés un patrón divino para la construcción del tabernáculo.
Al igual que Dios instó a Moisés para que siguiera el patrón divino en la construcción del tabernáculo, Dios quiere que nosotros sigamos su patrón divino para su iglesia. En cualquier parte del mundo hay un grupo de gente que sigue este mismo patrón novotestamentario. Este grupo es una parte de la iglesia original de Jesucristo. Ellos no forman una nueva secta. El diseño que ahora tiene Dios para la iglesia es el mismo que se usó en los días de los apóstoles. Esto es el patrón divino dado en el Nuevo Testamento. Primero veamos las características iniciales que la iglesia tuvo en principio. Ninguna otra iglesia ha tenido el principio que tuvo la iglesia que Jesucristo edificó. ¿Quién principió esta iglesia? ¿Dónde tuvo su principio? ¿Y cuándo? El Nuevo Testamento nos da las respuestas. Una característica de la iglesia primitiva es que Jesucristo mismo la principió. Él había dicho a sus apóstoles: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús estableció su iglesia. Él estaba dispuesto a derramar su sangre para que la iglesia principiara a existir. Los primeros miembros de la iglesia fueron los apóstoles y 3,000 judíos que fueron bautizados en el día de Pentecostés. Quienes verdaderamente aman a Dios no tienen el deseo de principiar una nueva iglesia. Tampoco quieren ser miembros de otra iglesia. Les satisface la iglesia que Jesucristo estableció. La iglesia del Señor principió en Jerusalén aproximadamente en el año 33 de nuestra era, tal como los profetas de Dios lo habían predicho muchos años antes. Todas las demás iglesias han sido establecidas por alguna otra persona, en algún otro lugar y en algún otro tiempo. Poco después de que la iglesia del Señor principió, los miembros de la iglesia comenzaron a ser perseguidos por sus enemigos. Muchos de los cristianos abandonaron Jerusalén y a donde quiera que ellos fueron, iniciaron congregaciones igual a la congregación de la iglesia del Señor que estaba en Jerusalén. Al igual que los primeros discípulos, también nosotros podemos principiar hoy una congregación en nuestra comunidad siguiendo el patrón original revelado en el Nuevo Testamento. Otra característica de la verdadera iglesia primitiva es que Cristo resucitado era su única cabeza. Después de que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Tan cierto como que Jesús es nuestro único Salvador, lo es también el que Él es la única cabeza de la iglesia. Dios no ha dado instrucciones para que ningún hombre o grupo de hombres sobre la tierra se conviertan en cabeza de la iglesia de Cristo. Jesús sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia. Podemos identificar a la iglesia del Señor por las características iniciales. Su principio es diferente al de cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo religioso. Cristo fue el fundador. El lugar fue Jerusalén, la fecha aproximadamente el año 33 después de Cristo, y la cabeza de la iglesia fue Cristo. Él sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia. La unidad de todos los seguidores de Cristo en un cuerpo religioso era parte del plan de Dios para la iglesia primitiva. La unidad sigue siendo parte del plan de Dios para su iglesia en nuestros días. El Nuevo Testamento demuestra en forma concluyente que los apóstoles y otros cristianos pertenecieron a la misma iglesia. Entonces no había tantas sectas tan diferentes como ahora. Esto es difícil de imaginarlo, sin embargo, es cierto. En el primer siglo, los cristianos difundieron el Evangelio de Cristo por todo el mundo civilizado. Los cristianos principiaron a formar congregaciones en Tesalónica, Efeso, Corinto y otras ciudades importantes. Estas fueron las congregaciones a las cuales Pablo se refirió cuando escribió: «Os saludan las iglesias de Cristo», Romanos 16:16. Todos creían y obedecían las mismas enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. No tenían nombres religiosos diferentes. Estaban unidas en fe, fidelidad y amor. Juntas constituían la única iglesia sobre la tierra. Jesús oró por la unidad. Cuando se aproximaba el momento en que Él tenía que sufrir en la cruz, oró: «Padre, yo ruego por ellos, que me diste también, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, del 1 al 9, 20 y 21. Jesús quiere que todos los hijos de Dios estén unidos en Él y que le adoren juntos en su única iglesia y no en cualquier secta. Jesús enfatizó también la unidad y previniendo a los judíos enseñó: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Marcos 3:24. Esto también es cierto en el reino de Dios, la iglesia. Jesús también dijo: habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Durante el primer siglo de la iglesia, todos los cristianos estaban en el mismo redil, teniendo a Cristo como su único pastor. Pero hoy existen más de 300 denominaciones, todas en desacuerdo una con la otra en cuanto a doctrinas y prácticas religiosas. Tal división es pecado. Las divisiones religiosas contradicen tanto las enseñanzas del Señor como la oración que hizo. La organización de la iglesia fue dada por Dios como parte de su patrón divino. El Nuevo Testamento muestra claramente cómo debe ser organizada la iglesia a fin de agradar a Dios. Primero, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Segundo, sabemos que una congregación organizada tiene ancianos, diáconos, maestros, predicadores y otros miembros. La Biblia enseña que a nadie se le ha dado una posición por sobre los demás. Cada uno de los cristianos es un sacerdote de Dios. Todos debemos vivir como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Pero algunos de los miembros han sido elegidos para servir a sus compañeros cristianos en una forma especial. Los cristianos, quienes servían a otros en la dirección de una congregación local, fueron llamados ancianos. Solamente cristianos fieles fueron elegidos para este trabajo. Esta era la tarea de mayor responsabilidad en la congregación. El Nuevo Testamento llama a los ancianos pastores, supervisores y obispos. Estos no son títulos, son solamente términos que describen las clases de trabajo que los ancianos hacen. Los ancianos eran dirigentes solamente de su propia congregación. Este sigue siendo el patrón de Dios para la organización de una iglesia local. Los diáconos eran siervos especiales quienes ayudaban en el trabajo del Señor y al pueblo de Dios en muchas formas diferentes. El trabajo que hacían los diáconos dejaba a los ancianos más tiempo libre para dedicarlo al cuidado de las necesidades espirituales de los miembros. Este cuadro nos muestra a un diácono proporcionando ayuda a una viuda y a sus hijos. La lista de requisitos para ser diácono, dada en 1 de Timoteo 3, muestra que solamente los cristianos fieles pueden servir como diáconos. En los tiempos del Nuevo Testamento, los predicadores se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Algunas veces eran llamados evangelistas, lo cual significa portadores de buenas nuevas. Un predicador, al igual que los demás miembros, coopera con los ancianos, quienes son los verdaderos pastores de la congregación local. Dios no aprueba que los predicadores usen ropas especiales o sean llamados con otros nombres como reverendo, pastor o padre. Los maestros de la Biblia fueron también siervos especiales de la iglesia local. El Señor anima a cada cristiano para que se convierta en maestro. El escritor de la carta de los Hebreos, dirigiéndose a aquellos que habían sido cristianos por un tiempo, les dice: debiendo ser ya maestros, Hebreos 5:12, los miembros de la iglesia primitiva iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Puesto que todos los miembros compartían con otros sus conocimientos de Cristo, la iglesia primitiva creció rápidamente. Dios quiere que los cristianos de hoy sigan este ejemplo. Recordemos que Dios ha dado su patrón para que la iglesia sea organizada exactamente en la forma que Él quiere. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, el cielo es la única capital de la iglesia de Cristo. Cada congregación local puede ser organizada con siervos especiales, como ancianos para dirigir, diáconos para servir, predicadores para proclamar el Evangelio, maestros para enseñar y todos para servir con humildad a los demás. Dios quiere que cada persona salvada sea una parte de la congregación local para que los cristianos puedan trabajar juntos y servirse mutuamente. Muchas iglesias de origen humano están muy bien organizadas, pero para organizarse han seguido ideas humanas en lugar de seguir el patrón de Dios.
Los nombres divinos para su iglesia y sus miembros fueron seleccionados por Dios mismo. La gente que quiere agradar a Dios respetará sus elecciones. Mucha gente se sorprende al saber que Dios no escogió un nombre exclusivo para su iglesia. En lugar de eso, Dios escogió varias frases con las que en la Biblia se refiere a su iglesia. Cada una de estas frases contiene verdades importantes acerca de la iglesia. Dios se refiere a su iglesia como iglesia de Dios, congregación de los primogénitos, iglesias de Cristo, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo y casa de Dios. Tomen en cuenta que estos no son nombres de sectas religiosas. No se refieren a diferentes iglesias, sino a la única iglesia establecida por Jesús. Cada frase dice algo acerca del único reino espiritual de Dios y da gloria a Dios y a su Hijo. Dios se refiere a los suyos con los siguientes nombres: cristianos, santos, hijos, discípulos, sacerdotes y hermanos. El nombre cristianos significa que pertenecen a Cristo. Un cristiano es un santo, sus pecados han sido perdonados. Es un hijo de Dios porque ha nacido de nuevo. Es un discípulo porque aprende de Cristo y es su seguidor. Es un sacerdote porque adora y sirve a Dios directamente por medio de Cristo, su sumo sacerdote. Él y sus compañeros cristianos son hermanos porque son hijos del mismo Padre Celestial. Quienes siguen el patrón divino llevarán los nombres que Dios escogió en lugar de los nombres modernos que el sectarismo y los hombres han inventado. La regla de fe para la Iglesia de Dios es otra parte importante del patrón divino. Cientos de años antes de que los muchos credos sectarios fueran escritos, ordenó Dios una regla de fe para su Iglesia. Los primeros cristianos siguieron solamente las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, sabiendo que esta fue la regla de fe ordenada por Dios. Estas enseñanzas están ahora escritas en el Nuevo Testamento. Él es nuestra única regla de fe. En la parábola del sembrador, Cristo Jesús muestra la gran importancia de la palabra de Dios como la única regla de fe. Él dijo: la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Las doctrinas y mandamientos de hombres no pueden ser la semilla pura. Solamente la palabra de Dios, la simiente pura, es la única regla de fe en la iglesia. La adoración siempre ha sido importante para Dios. Sus mandamientos acerca de la adoración están incluidos en el patrón que ha dado a su iglesia. ¿Sabía usted que Dios nos ha dicho exactamente cómo quiere que su pueblo le adore? Nosotros debemos adorar a Dios hoy en la misma forma que ordenó a los cristianos primitivos que lo hicieran. Esto es, siguiendo las enseñanzas del Nuevo Testamento. Solamente cuando adoramos en la manera que Dios pide, demostramos que realmente lo amamos. En cada edad bíblica, Dios ha demostrado su interés por la forma en que el pueblo lo adora. Por ejemplo, vimos en la edad patriarcal que los hijos de Adán, Caín y Abel, le adoraban ofreciéndole sacrificios. Abel, conforme a la voluntad de Dios, ofreció un cordero y fue bendecido. Caín trató de ofrecer un sacrificio a su manera en lugar de hacerlo como Dios lo pedía. Por esto, Dios no se agradó de Caín y su ofrenda. Recordamos que en la edad mosaica, dos sacerdotes, Nadab y Abiú, trataron de adorar a Dios usando la clase de fuego que Dios no había ordenado que se usara cuando quemaban el incienso. A causa de esto, cayó fuego del cielo y los consumió. Ellos habían mostrado poco respeto a Dios, ofreciéndole en adoración algo que Dios no había pedido. Debemos obedecer los mandamientos de Dios y respetar su voluntad en lo que Él pide para su adoración. Es así como nosotros mostramos nuestro verdadero amor y respeto por Dios. Las formas de adorar que Dios ha colocado dentro de su iglesia son la cena del Señor, el estudio bíblico, la oración, el canto y la ofrenda. Dios sabe que nosotros podemos mostrarle nuestro amor en las formas que ha elegido. Él no aceptará sustituciones humanas. Estudiemos estas 5 formas de adoración.
Jesús habló a sus discípulos por primera vez acerca de la cena del Señor poco antes de morir. Les dio a comer pan como símbolo de su cuerpo. También les dio el fruto de la vid como símbolo de su sangre. Jesús les dijo que hicieran esto en memoria de Él. Después de que la iglesia fue establecida, los discípulos se reunían para adorar cada domingo. Este fue el día de la semana que el Señor había escogido para que ellos estuvieran juntos tomando la cena del Señor. Hechos 27. Todos los cristianos continuaron haciendo esto por cientos de años. Sin embargo, más tarde, algunos hombres principiaron a tomar la cena del Señor en otro día, en lugar de hacerlo cada domingo como Dios había ordenado. Otros principiaron celebrando misas en lugar de tomar la cena del Señor. Hoy, los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo siguen participando de la cena del Señor cada domingo, tal como lo enseña la Biblia. Cuando los cristianos toman el pan, recuerdan el cuerpo de Cristo. Al tomar el vino, recuerdan la preciosa sangre de Jesús. Los cristianos deben continuar honrando a Cristo y a su palabra, recordándole cada domingo en la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 20 al 29. El estudio bíblico es también parte de la adoración pública. La Biblia puede ser estudiada por medio de la lectura, la predicación y la enseñanza. Dios habla a los hombres por medio de su palabra inspirada, la Biblia. Esta parte de la adoración honra a Dios por el cuidado y la atención que se da a su mensaje divino. Este debe ser un mensaje de reverencia y de mucho respeto por la palabra de Dios. El verdadero cristiano también estudia su Biblia a menudo durante la semana. Dios ha escogido la oración como parte importante de la adoración cristiana. En la oración, los cristianos expresan a Dios su gratitud, sus necesidades personales y sus ruegos por otras personas. Al orar, debemos entender que realmente estamos hablando a Dios. Cada cristiano puede orar a Dios por medio de Cristo, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Los cristianos no solamente oran juntos en el servicio de adoración, también oran solos en pequeños grupos varias veces al día. El canto es otra de las formas que Dios ha escogido para adorarle. Cuando los cristianos cantan himnos, hay entre ellos comunión por medio de la palabra espiritual de los cantos y juntos alaban a Dios. Colosenses 3:16. Ellos saben bien que honran a Dios cuando le alaban en la forma que Él ha escogido. El canto también trae descanso, paz y ayuda espiritual a los corazones de los adoradores. Muchos cristianos encuentran gozo y bienestar cantando himnos de alabanza durante la semana, al igual que en los domingos. El patrón divino para la adoración en el día del Señor también incluye el privilegio de regresar al Señor una parte de lo que abundantemente Él nos ha dado. Todo cristiano verdadero se siente en gran deuda con Dios, no solamente por la salvación, sino también por las bendiciones materiales. El cristiano sabe que su ofrenda semanal es una forma de demostrar su amor por Dios. Su ofrenda también ayudará a llevar las buenas nuevas de Cristo a otros, para que también puedan encontrar la salvación. Los cristianos experimentan gozo y paz cuando ofrendan con liberalidad. Recuerde que estas formas de adorar las ha establecido Dios mismo, las cuales son la cena del Señor, el estudio bíblico, la oración, el canto y la ofrenda. Con toda seguridad, toda persona que realmente quiere adorar y honrar al Señor, le adorará en la forma que Dios mismo ha escogido. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. A cualquier hora que la iglesia local se reúne, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles o cualquier otro día, todo cristiano debe asistir. Algunas veces hay circunstancias que pueden impedir al cristiano reunirse, pero ningún cristiano verdadero debe olvidar ningún servicio de adoración y considerarlo como algo a lo que da lo mismo ir.
La membresía en la Iglesia de Dios necesita ciertos requisitos. Esta es otra parte importante del patrón divino. ¿Cómo puede una persona llegar a ser cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo? El Nuevo Testamento muestra claramente lo que Dios requiere de cada persona que quiere ser miembro de su reino espiritual. La Iglesia verdadera no requiere ni más ni menos de lo que la Biblia enseña. El cuadro que Juan García está explicando a sus amigos muestra que cada cosa implícita para llegar a ser cristiano se funda en la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La persona debe creer en Dios y en su bondad, y en Cristo como Hijo de Dios, antes de que el arrepentimiento, la confesión o el bautismo puedan tener algún significado para él. La fe es la base para llegar a ser cristiano. El Evangelio, el cual revela el plan de Dios para salvación, es el poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio puede salvar solamente a quienes creen verdaderamente. Romanos 1:16. Cuando una persona tiene completa fe en Cristo Jesús, esa persona dependerá del amor y la misericordia de Cristo para ser salvo, cuando se sujete en humilde obediencia a Cristo. Arrepentirse es una decisión sincera para apartarse del pecado y volverse a Dios, dispuesto a obedecerle sin tomar en cuenta las consecuencias. Esta decisión para venir a Cristo es una consecuencia natural de toda persona que realmente cree en Cristo. Cuando uno cree que Dios, por amor, dio a su Hijo unigénito para que muriera por sus pecados, experimenta pesar por su propio pecado y una determinación para agradar a Dios. La determinación para agradar a Dios lo guiará a la obediencia sumisa. La Biblia enseña, con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:9-10. La verdadera fe y el arrepentimiento sincero guiarán a la persona a confesar públicamente que cree firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En esta confesión implica la completa obediencia a Cristo como su nuevo Señor, quien viene a ser el director de su vida. Bautizarse en Cristo es el paso culminante. Se dice así para recordarnos que en el bautismo nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. En el bautismo se ve la fe en acción. Para que el bautismo tenga validez, uno debe creer antes de ser bautizado que la sangre de Cristo puede salvarle, y debe creer después del bautismo que la sangre de Cristo le ha salvado. La misión o propósito de la Iglesia del Señor está claramente revelada en las Escrituras. Puesto que Jesús dio su vida por su Iglesia, la misión de esta debe ser tan distinguida, tan elevada y tan santa que no podría haber sido efectuada por ninguna otra organización. La verdadera misión de la Iglesia se puede ver claramente en la visión en que el apóstol Pablo vio a un varón de Macedonia que le decía, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Pablo dio contestación a este ruego, llevándoles las buenas nuevas del sacrificio de Cristo por el pecado, para que ellos pudieran ser salvos de sus pecados y vivir eternamente con Dios. Esta es la misión, la cual solamente la Iglesia puede cumplir. El patrón divino de la Iglesia de Dios es para cada congregación local. El patrón divino incluye la adoración, el credo, la regla de fe, la unidad, la organización, los nombres y la misión. En la mayoría de las ciudades existen diferentes grupos religiosos, pero usted puede dar principio a la verdadera Iglesia de Cristo siguiendo el patrón dado por Dios en el Nuevo Testamento, aunque ésta esté compuesta por su familia. Esta no será otra secta más, sino sencillamente la Iglesia de la Biblia, la cual ha existido continuamente desde los días de los apóstoles. Jesús ha prometido venir otra vez. El apóstol Juan dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Apocalipsis 1:7. Dios nos ama tanto que ha abierto un camino para que cada uno de nosotros sea salvo por medio de Jesucristo en su Iglesia. Durante la presente edad cristiana, cada uno de nosotros debe escoger el lugar donde pasará la eternidad. Si no estamos preparados para ir al cielo cuando Cristo regrese, los únicos culpables seremos nosotros por no haber correspondido al gran amor de Dios.